lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde nos estén escuchando, nos estén sintonizando a través de nuestra página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. En esta ocasión tenemos un conversatorio con una persona muy especial para nosotros y para el pueblo, parte del pueblo salvadoreño. Se trata de nuestra compañera diputada en la Asamblea Legislativa de El Salvador, la compañera Dina Argueta. En esta ocasión estaremos, bueno, preguntándole ahí qué es el trabajo sobre la situación de El Salvador, pero también estaremos interactuando también con otro compañero como es Marvin Izquierdo. Un saludo, Marvin, para que después la compañera pues, nos salude y empecemos con todo. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Es un salvadoreño más que podemos decir preocupado por la situación de las diferentes situaciones, pues, ¿verdad? Y es un honor tener a la compañera, como vos lo decías. Saludos, les pedimos que compartan. Y si tienen preguntas, que por favor las preguntas atañen al tema que vamos a tocar acá con la compañera. Saludos. Muy bien. Muy bien, compañera. Un saludo cordial para nuestros escuchas y los que nos están también, bueno, los que nos están sintonizando. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer poder estar aquí con ustedes en la plataforma del Frente Intercontinental, la Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Es, como ya decía, un placer. Saludos a los compañeros, a Marvin, a Cristóbal, a Carlitos, que también está en los controles, y a todos los amigos y amigas que ya están pendientes de este espacio. Estamos aquí para compartir con ustedes también parte de la realidad de nuestro país desde la visión, desde una visión diferente, que no es la visión que el oficialismo trata de difundir, de masificar y sobre todo de instaurar en la población. Así que encantada de poder estar con ustedes nuevamente. Bien. Compañera, quisiéramos iniciar pidiéndole que nos haga un panorama de la coyuntura actual en El Salvador en cuanto a cómo estamos en economía, cómo estamos en la política, cómo estamos en los derechos humanos. Bueno, un poco es bastante amplio esto de la coyuntura, ¿no? Pero usted nos dirá. Sí, bueno, la verdad debo decir que en el país hay yo creo que ya lo hemos mencionado otras veces también, otras ocasiones, que hay como dos realidades. Una que es la que se trata de vender por parte del oficialismo, una que trata de decir que somos el país mejor evaluado, que somos ahora un país diferente, que se trata de decir que somos potencia mundial y sobre todo un país donde el tema de la publicidad, el tema de los shows mediáticos están a la orden del día, donde cualquier acción que se haga desde el oficialismo se masifica. Una realidad donde se trata de instaurar un mensaje en la población salvadoreña de que ahora ya no somos igual que antes, de que nuestro país está cambiando
Y ese mensaje lleva consigo una serie de mentiras y de falsedades porque tratan de ocultar una realidad que es la que no se visibiliza, que es la que no aparece en los medios de comunicación, al menos del oficialismo, una realidad que tratan de esconder, donde hay temas tan fuertes y tan complejos que no son parte de la agenda pública del gobierno, ni de aquellos que toman decisiones dentro, en este caso, de la Asamblea Legislativa. Hablo principalmente de temas ausentes en la discusión de la Asamblea, como es el tema económico que ya hemos hablado otras veces. Sin duda alguna, nuestro país y la familia salvadoreña, principalmente la familia más pobre, está teniendo graves problemas para cubrir lo necesario para sus hijos, para cubrir en este caso la canasta básica alimentaria, que está imposibilitando que la familia o parte de la familia en el país cubre los 3 tiempos al día de comida para sus hijos. Y esto tiene una serie de factores. Uno que tiene que ver también con que no hay desde el gobierno políticas públicas enfocadas a garantizar o al menos en este caso a establecer condiciones que le permitan a la familia tener lo mínimo necesario para vivir. En un país donde la tasa de desempleo sigue aumentando constantemente, donde vemos que hay despidos forzosos o forzados, en este caso a través de decretos legislativos, donde la mayoría del oficialismo, en este caso la bancada del gobierno, a través de decretos eliminan o suprimen o en este caso obligan a los trabajadores públicos a dejar sus trabajos, en muchos de los casos en condiciones de irrespeto a los derechos laborales, en un país donde no hay la garantía mínima de que la familia que se ve sin un empleo que ya tenía asegurado pasa a las cifras o pasa a los niveles del emprendedurismo, de la informalidad o en este caso del trabajo por cuenta propia. Entonces, que son realidades que no se visibilizan, que aunado a esto, hoy, precisamente en estos meses, donde los efectos climáticos, donde los fenómenos naturales pasan también la factura gravemente y principalmente en los sectores productivos de este país, donde ya se nos dice que tenemos 1 millón de salvadoreños en crisis alimentaria, es decir, que no, familias que no consiguen cubrir la ingesta necesaria de nutrientes para tener, en este caso, una alimentación adecuada, donde en este año vamos a tener la producción más baja, en este caso de granos básicos, porque la producción nacional ha sufrido un serio deterioro, porque como ya decía hace un rato, no hay políticas públicas encaminadas a favorecer a los sectores productivos, donde ha existido un total abandono del agro en este país. Yo quiero aprovechar para decir que en este país, este gobierno, las autoridades del Ministerio de Agricultura han tenido y tienen en total abandono al sector agropecuario nacional. Y si nosotros nos vamos más a detalle y revisamos el tema principalmente del sector agrícola en este país, nos estamos dando cuenta que a estas alturas, en algunas o en varias partes del país, el paquete agrícola no ha sido entregado todavía, y en otros de los casos nos estamos dando cuenta que aquellas familias o que aquellos agricultores que sembraron su parcela no salieron incorporados en el padrón para recibir el paquete. Es decir, hay una total desorganización, pero que es producto de la improvisación, que es producto de la mala planificación de una entidad que tiene a su cargo
una de las carteras principales, que es el tema de la agricultura y de la productividad en este país, es lamentable. Yo debo decir que muchas de las cosas que están pasando en el sector agrícola tienen nombre de responsables y son las autoridades que en este caso han abandonado el sector. No solamente no le han dado incentivos, que el paquete agrícola es un incentivo al final porque minimiza en este caso los costos que el agricultor debe de hacer, pero que el apoyo al agricultor debe de ir mucho más allá de esto. ¿Y qué hace? En este caso, la Asamblea Legislativa no hace nada, teniendo la posibilidad y las condiciones, porque se tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa de poder tomar decisiones en función de este sector, y no se hace. No hay voluntad de querer apostarle a este país, al contrario, vemos la permisibilidad y vemos también cómo los diputados están enfocados principalmente en favorecer la importación y no favorecer la productividad local. Todos estos problemas que afectan la vida diaria de nuestra familia, que afectan, por supuesto, la integridad misma y emocional de nuestra gente, se suma también a una serie de violaciones y atropellos que ahora con el régimen de excepción se han venido agudizando en el país. No solamente por el tema de las capturas arbitrarias, que hay que decir que hasta el día de hoy las autoridades no han sido capaces de dar respuesta y de darle información a los salvadoreños de cuántas de estas capturas que han hecho, a cuántos se les ha podido probar una culpabilidad y cuántos han sido inocentes. Por eso, por esa ineptitud y por esa acción que ellos realizan de forma premeditada, vienen a la Asamblea Legislativa con reformas como la que pasaba el día de ayer durante la sesión plenaria, que va a permitir las reformas a la ley de crimen organizado y las disposiciones que tienen que ver con establecer mecanismos para asegurar el tema del régimen de excepción, van a permitir que se puedan establecer audiencias de 900 y hasta 1000 personas en conjunto. Es decir, van a agrupar personas con un mismo delito, donde permiten también que la fiscalía tenga hasta 2 años, es decir, la detención provisional, y le dan a la fiscalía hasta 2 años para que pueda, en este caso, agrupar a estas personas y para investigar. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que son capturadas pueden pasar años y años sin tener una sentencia y sin tener un juicio, y aunque estas personas sean inocentes. Ante esta realidad que se trata de ocultar, de las muertes en los centros penitenciarios, de las condiciones en las que están las personas que son detenidas sin el derecho a una legítima defensa, y sobre todo de aquellos casos, bueno, ayer conocíamos nosotros el caso de un periodista que estuvo capturado, que salió hace algunas semanas y que hoy la fiscalía quiere quiere llevarlo nuevamente a la cárcel, aún teniendo ya un proceso en libertad. Entonces, ¿qué significa esto? Que la población sigue estando a la orden y a la merced de aquellos que toman las decisiones sin siquiera tener la esperanza de que se pueda existir y que pueda seguir un proceso adecuado, porque eso ya no existe en este país. Mientras todo eso sucede, el gobierno, las autoridades gubernamentales tienen a la población hablando en redes sociales del mismo universo, de los Juegos Centroamericanos y de cuánta otra cosa se le ocurra al gobierno de manera propagandística y electoral. Correcto, compañero. Dale, Marvin. Fíjense que yo
usted mencionó la agricultura y te acordás, Cristóbal, que hace poco vimos la lamentable noticia que para nosotros es motivo de interpelación por parte de la Asamblea, que quemaron 30,000 quintales, entiendo yo, sacos, decimos para que se entienda el salvadoreño, de semilla, pues que estaba vencida. Pero estar haciendo, disculpe compañera mi ignorancia, 4 años después, algunos dicen que porque tenía el logo del anterior gobierno, no sé yo, pero estar diciendo, miren, es que ya está vencida, 4 años y medio después, o sea, aquí estamos jugando. ¿Por qué no hicieron uso? Digamos, si ya no se podía hacer uso para consumo humano, para siembra, pues verdad, ¿por qué no se lo dieron a los animales? Pero están diciendo, ya no pueden ni para consumo animal, 4 años, digamos, en otro país, en el mismo El Salvador, en los gobiernos anteriores, eso hubiera sido un motivo de interpelación, pues, de la gente, para que respondiera. ¿Y qué pasa ahora que vemos esto y no sucede? Porque para nosotros la Asamblea es la casa del pueblo y su trabajo nos sentimos muy satisfechos, pero hay compañeros ahí o hay gente que como que no entiende de que no son empleados del presidente, que se deben al pueblo. No sé cómo lo ve. Y lo otro que mencionaba también, esas reformas que usted dice, eso, no sé, compañera, yo soy ignorante en términos de jurídicos, pero eso es casi una sentencia de muerte. Y si aquí hemos tenido en la Intercontinental, ¿verdad, Cristóbal? Gente que con 3 meses, 6 meses que ha estado encarcelada injustamente y después ha salido que es inocente, pero ya salen con insuficiencia renal, con hipertensión. No sé si querías agregar algo, compañera, antes que la compañera conté. No, o sea, nos ha expuesto, digamos, la problemática, especialmente en el sector agrícola, que es el alma digamos, de la alimentación en un país, y el que esté abandonado ese sector, la verdad que es lamentable. Esto tiene conexión, compañera, y ahora creo que entramos al otro punto que queremos ver, el trabajo de la Asamblea. Usted muy bien lo ha dicho, no hay un trabajo con el sector agrícola cuando la Asamblea sí pudiera, porque hay una mayoría y que pudieran darle, digamos, un buen soporte, un buen apoyo al sector agrícola. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trabajo que hay en la Asamblea? Mi pregunta hacia sus colegas diputados, pero que pertenecen al oficialismo. ¿Tienen conocimiento esta gente de lo que están haciendo o de dónde están sentados? ¿O es que solamente llegaron allí por alguien, a través de alguien, digamos, como se dice, a través de la N, llegaron allí, pero que usted que está más cerca allí quizás nos puede, digamos, desvirtuar esto? Bueno, yo debo decir 2 cosas, o mejor dicho, quizás como hacerla en 2 partes. Mire, uno, primero creo que es importante, sí merece nuestra atención la acción que ya mencionaba el compañero Marvin, y tiene que ver con la acción que realizó el Ministerio de Agricultura de digamos, destruir 30,000 sacos de fertilizante agrícola. Y debo decir con esto que es una lástima, y sobre todo esto es constitutivo incluso de delito, de que mientras existen salvadoreños y salvadoreñas, agricultores y agricultoras que no pueden comprar un saco de abono para su parcela, que lo están teniendo, que su parcelita la están teniendo que abonar con ceniza y otras cosas ahí en las comunidades, porque no tienen las condiciones económicas para poder pagar y los costos que ahora tiene el fertilizante. Mientras esto sucede, es reprochable y condenable que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, esté
destruyendo 30,000 sacos de abono. Ellos dicen, es que eran de gobiernos pasados, pero ahí salen los logos y los logos que tienen esos sacos son los logos de este gobierno. Y si en todo caso hubiesen sido de gobiernos anteriores, ¿por qué esperar 4 años para hacerlo? Significa que han sido cómplices. Si eso fue así, muy probablemente 4 años atrás esos productos no estaban vencidos. Entonces se han vencido en el poder y en las manos de este gobierno, del Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura, el ministro debe de explicarle a los agricultores por qué no les está dando los paquetes agrícolas, pero está destruyendo una cantidad de miles de quintales o de sacos de abono ahí, tirando a la basura millones o miles de dólares ahí que fueron invertidos de fondos públicos. Eso no puede ocurrir en este país. Y como alguien decía, bueno, eso es constitutivo de delito. Si la asamblea funcionara como tendría que funcionar, el ministro ya debería de estar en la asamblea legislativa dando explicaciones sobre eso. Pero claro, lo que existe ahora, y aquí me lleva a continuar con lo que decía Cristóbal, lo que existe ahora es una asamblea sumisa, condescendiente con las decisiones de las autoridades del gobierno. Una asamblea que simple y sencillamente viene y aprieta un botón por lo que le dicen, que baila al son que le tocan, a como le dicen que tiene que actuar, que ha perdido todo carácter, que ha perdido todo criterio de responsabilidad. Y eso es lamentable, que ahora el partido en el gobierno, teniendo la mayoría para tomar decisiones, porque miren, antes le decían a la gente, yo recuerdo, y muy probablemente la población se debe recordar, y le decían, es que no podemos hacer nada porque la asamblea no nos lo permite. Es que no podemos hacer nada porque no tenemos las condiciones para hacerlo, miren. Pero después de 4 años tienen el control total. Tienen la asamblea, tienen el órgano ejecutivo, es decir, tienen el gobierno. Tienen el legislativo, es decir, tienen la asamblea legislativa controlada totalmente. Tienen el órgano judicial. ¿Y por qué no le están resolviendo los problemas a la gente? Si tienen todo, si tienen los recursos financieros, porque este gobierno tiene, las autoridades tienen los recursos como ningún otro gobierno en la historia ha tenido. Si tienen los recursos financieros, si tienen a una asamblea sumisa que hace lo que quiere, si tiene la correlación y la mayoría en la asamblea, ¿por qué no le resuelven los problemas a la gente? ¿Por qué la gente sigue expresando las problemáticas con el agua? ¿Por qué la gente sigue expresando a través de redes sociales y de otros espacios los incrementos en las tarifas de energía eléctrica? ¿Por qué la población sigue manifestando, y los mismos docentes lo dicen, las condiciones que tienen los centros escolares con la falta de alimentación escolar? No hay leche, no hay arroz en los centros escolares. Entonces, si tienen el poder, si tienen el control, si tienen los recursos, ¿a quién van a culpar ahora? ¿A quién culpan de las condiciones que hay en toda la red hospitalaria? Bueno, ahí tienen amenazados a los médicos de que no digan nada de las condiciones que hay en todo el sistema de salud. Y si en este caso, esta es una nueva era para el país, ¿por qué teniendo todas esas condiciones no le resuelven los problemas a la gente? ¿Por qué no le resuelven los problemas a los agricultores? ¿Por qué no le resuelven los problemas a los ganaderos que dejaron de comprarles la leche? ¿Por qué no le resuelven los problemas a los sectores más vulnerables de este país? Porque no les interesa, simple y sencillamente, porque los pobres de este país no son una prioridad para las autoridades. En esos 4 años y en estos 2 años de la asamblea, la mayoría de este país
no ha estado presente en las decisiones que ha tomado, y hablo precisamente de la Asamblea, porque la mayoría de leyes emitidas desde la Asamblea Legislativa no han llevado un componente social y de beneficio para la gente. En su mayoría lo que la Asamblea Legislativa ha aprobado son recursos, pero recursos que no han llegado traducidos en obras para la gente. Y eso debe de quedar claro ahí. A esta actual asamblea es una asamblea que le ha dado la espalda a la gente, aun cuando la gente confió, creyó y le dio la mayoría a Nuevas Ideas, le dio la mayoría al oficialismo. Pero ojo, la población ya los está viendo cómo han actuado. Si han sido capaces de quitarle los impuestos a las grandes empresas, si han sido capaces de quitar impuestos como el IVA, por ejemplo, a las inversiones en Bitcoin o otro tipo de impuestos a inversiones en Bitcoin y en otras cosas, pero no han sido capaces ni han querido tener la voluntad para quitarle el IVA a los frijoles, al maíz, a las tortillas de la gente. A eso no han sido capaces, porque no se han puesto en los zapatos de la gente más pobre de este país, que está sobreviviendo al día con menos de $3. Entonces, yo creo que es claro, es evidente que la mayoría y el control que tiene este gobierno, que tiene la Asamblea Legislativa, no le ha servido a la gente. Le ha servido a un poquito de personas, pero a la mayoría de la gente, vaya, pregúntele allá a las comunidades, a la gente se sigue rebuscando y ahora tiene que comprar la libra de frijoles a $1.50, a $1.65, tiene que comprar la libra de arroz a 75 centavos. Entonces, y que para conseguir esos centavitos tiene que rebuscarse la gente todo un día fuera de su casa aguantando sol. Entonces, porque no hay políticas públicas encaminadas a favorecer a los más pobres. Y eso creo yo que también debemos de comprenderlo todos. Porque aquí, en este país, la mayoría somos pobres. Entonces, y esos no están, y la mayoría no está ni en la mente, mucho menos en las decisiones de aquellos quienes ahora tienen el control total. Claro, vendrán unos meses más adelante en el que probablemente vengan bonos, vengan canastas y una serie de cosas para envolver a la gente, porque van a necesitar su voto. Entonces, porque vamos a un proceso electoral, que ya están con una campaña mediática donde hay recursos públicos gastados. Entonces, creo yo que la población debe de tener conciencia de esto y hacer su propio análisis de la realidad, porque lo que viene no es fácil. Las proyecciones para el país no son esperanzadoras. Ahí nos comentaba el problema de la agricultura, pero ahí también le añadimos el problema que tenemos en el sector médico, en el sector salud, perdón, y le añadimos uno más, el problema que tenemos en el sector de educación, porque sí, también hay un gran déficit. Se prometió la reparación de más de 5,000 escuelas. Bueno, en vez de... Además de las escuelas que se iban a construir con las ganancias del Bitcoin. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al contrario de una mejoría tanto en infraestructura como en lo académico, lo que ha pasado es que en el caso de los niños, me parece que ahora hay déficit con relación al vaso de leche, a los desayunos. Ha habido problemas con el paquete escolar, problemas con el uniforme. O sea, que en lugar de que se prometió de que todo iba a mejorar, porque lo que había era un caos, era lo peor que había, pero mi pregunta es, si en el sector agrícola, si en el sector
de salud, si en el sector de educación no se invierte lo que tendría que invertirse, ¿dónde está la plata? O sea, ¿para dónde? Y uno se pregunta, la propaganda, y la propaganda no es gratis. O sea, ¿qué análisis hacen de por dónde se está yendo esos recursos? Si no llega yo quiero solo agregar una cuestión con relación al tema ese. Para abonar, sí, compañero, este gobierno, palabras más, palabras menos, está utilizando entre 2.500 a 3.000 millones adicionales a los presupuestos de los gobiernos anteriores, del último presupuesto con el profesor Serén. Entonces, se han desmontado o se han llevado a lo mínimo casi todos los programas sociales. No hay un solo programa social, porque eso del paquete solidario, digamos, eso, qué bueno que se lo dieron a la gente, pero cuando uno hace números, las escuelas estaban cerradas, entonces no se estaba dando el vaso de leche, no se estaba dando todo eso, se estaban ahorrando eso, digamos, y dieron un paquete solidario, pero ellos lo hicieron, le pusieron la pompa, gastaron más, creo, en la propaganda, como que ellos sí daban, pero no estaban diciendo de que no estaban dando todo lo que se le daba a los estudiantes, ¿verdad? Entonces tenían ese ahorro. Este gobierno supuestamente condenó todos los actos de corrupción, decían ellos, los 20 años de Arena, los 10 años del Frente, pero tienen una veda de 7 años que no se puede prácticamente fiscalizar en qué se está gastando el dinero. Entonces, un presupuesto de 3.000 millones más y no se está haciendo obras sociales, ¿dónde se está yendo, compañero? Digo, como parlamentario, usted, porque yo sé que usted no dio el voto, pero ¿verdad? ¿Dónde se está yendo todo ese dinero? Muy probablemente y sin duda, buena parte de ese dinero se está yendo en publicidad, se está yendo en spot publicitario, se está yendo en campañas para mejorar la imagen allá afuera de nuestras fronteras. Pero sin embargo, son recursos comprometidos que al final tendremos que pagar todos los salvadoreños y ya una tercera generación nuestra está comprometida con la deuda de este país. Entonces, aquí en la Asamblea se han aprobado recursos millonarios para el tema de primera infancia, para el tema de primera escuela, una serie de proyectos bonitos que han venido a decir a la Asamblea cuando necesitan que se aprueben esos millones de dinero, pero uno va y revisa un año después, las escuelas están en las mismas condiciones. La situación de la educación en el país es preocupante para nuestra niñez, porque ellos dicen, mire, hemos entregado laptop, tablet. Sí, pero ¿qué hace un niño con una tablet que no tiene internet? O en el mejor de los casos que tenga internet, pero que ande con su pancita vacía, que ande con su estómago vacío, que llegue a la escuela y que no tenga un refrigerio escolar, un refrigerio asegurado. Entonces, además del tema de la misma calidad educativa, entonces los procesos de formación docente que se venían impulsando, muchos de ellos se han detenido. Y vayamos también un poco más allá en el tema educativo. Bueno, en este caso lo que había, aquellos que eran los encargados de informática en los centros escolares, los quitaron. Entonces, y los han sacado a que vayan a hacer inspecciones. Ahí los mandan a terreno a que vayan a hacer inspecciones. Quitaron el tema de las áreas informáticas, pero al docente ahí lo mandan a que vaya a hacer recorridos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le espera a este país? ¿Qué le espera a nuestros jóvenes que también esperan una mejor calidad en la educación? Y sin contar las amenazas, los escritos, las circulares que tienen los mismos docentes por parte de las autoridades para que no digan nada, para que se mantengan callados.
Entonces, esa es una realidad, es parte de lo que vive. Luego, el tema de los mismos decretos de retiro que también amenazan a los maestros. Entonces, esas son parte de las realidades que hay aquí. Y claro, hay algunos, aquellos que son fanáticos, que no les gusta que estos temas se aborden. Entonces, yo no sé en qué país vivirán aquellos que no conocen que en este país hay familias que no tienen para pagar los recibos mensuales de energía y agua potable. Entonces, esas realidades existen aquí en el país. Pero claro, algunos se han tragado el cuenta de que somos la Singapur, vea, de América. Entonces, yo creo que es importante que la población haga los análisis desde su experiencia de vida. Porque ¿qué le vende el gobierno a la población? El tema de seguridad. Bueno, sí, han bajado los homicidios y qué bueno, pero es que esa es una responsabilidad del gobierno. ¿Y qué pasa con las desapariciones? ¿Qué pasa con el tema del hurto, del robo? Una pregunta, compañera. La pregunta que yo le hago y le haría a este gobierno, bueno, han disminuido, pero ¿cómo es posible que hayan más asesinatos dentro de los penales que afuera? Pues, o sea, y no hayan responsables, no veamos a esos responsables diciendo, estos asesinaron, porque han habido más de 200 asesinatos dentro de los penales. Entonces, en manos y en custodia del Estado. Y por eso ya sea este gobierno o alguien va a tener que responder en un futuro, porque son crímenes, o sea, de lesa humanidad. Entonces, se jactan de que a nivel nacional pero no pueden controlar, o sea, se ve que hay una falacia allí, pues, ¿verdad? Aparte de las miles de gente que están saliendo con enfermedades que han salido, pero que gente, mucha de esas está grave o están muriendo después, no sé qué piensan ustedes. No, y es que eso es una realidad y que esas acciones, esos crímenes que se cometen dentro de los centros penitenciarios tienen responsables. Más allá de que alguien los ejecute, el responsable es el gobierno porque están en custodia y manos del Estado. Eso por una parte. Luego, debo decir también que una de las afectaciones más grandes para que la población pueda hacer un análisis, que no le vengan a contar, que no le vengan a mandar por mensajito, que no lo vean en la televisión, sino que sea parte del análisis objetivo que la gente debe de hacer. Una de esas limitantes es que no hay acceso a la información. Entonces, las autoridades, los ministros, los diputados, bueno, esta Asamblea Legislativa ha declarado reserva de información por 7 años el tema de los viajes, de las planillas de los grupos parlamentarios y de una serie de cosas. Es decir, miren, aquí hay gente fanática en las redes sociales que cuestiona y dice, pero es que en el pasado, mire, sí, pero en el pasado, la Asamblea Legislativa, usted sabía quiénes viajaban, incluso salían reportajes de los diputados que eran más viajeros, de cuánto gastaban, a dónde iban. Entonces, eso no se conoce hoy. No se sabe con qué recursos están pagando esos viajes. Dicen, pero es que son de ese es mi dinero, yo los pago. Pues sí, pero ¿a quién le consta? A nadie le consta que usted los pagó. Entonces, eso ahora por ese cierre o esos portillos que le han puesto el acceso a la información a la gente no puede saber en qué se gastan. Si antes, recuerdo yo que se conocía hasta qué compraban en un despacho por todo el acceso a la información. Ahora eso no existe. Ahora han cerrado todo mecanismo para que la población pueda conocer en qué se invierten sus recursos, en qué se gasta el dinero público, porque a este gobierno, a estas autoridades no les conviene. Son enemigos de la transparencia, no le rinden cuentas a la gente y claro, lo más fácil es decir, información reservada. ¿Por cuánto? Por 3, por 5, por 7 años. Entonces, esta es una problemática. Y luego, que todo el desmantelamiento institucional que se ha venido dando
hasta lo más reciente que ha sido como el golpe o el tiro de gracia para todo el tejido local y todo el desarrollo local con el tema de los municipios. Es decir, tenemos en el país una realidad que se ha venido desmontando desde hace ya varios años, pero que se ha venido profundizando en lo social, en lo económico, en lo político. Entonces, que todo esto, cuánto va a aguantar la población, pues el tiempo lo dirá, creo yo, pero será importante también espacios como estos para permitir que la población pueda hacer un análisis más allá de aquello que dicen en Canal 10, que dicen en los canales oficiales. Entonces, que son mecanismos y medios de propaganda gubernamental. Entonces, sobre todo ahora, insisto que estamos en un proceso, en las puertas de un proceso ya, o en medio, mejor dicho, de un proceso electoral. A eso quería yo llegar, Dina Argueta. A Dina Argueta le ha tocado estos últimos 3 años luchar, bueno, le falta un año todavía, en estos 2 años, aparte de los 3 anteriores, ¿no? Porque es segundo periodo, ¿no? Sí, sí. Le ha tocado luchar contra corriente porque ella ha unido a un pequeño grupo, creo que son 17, les ha tocado remar contra corriente, contra una aplanadora, digamos, que además prepotente, mal educados, malcriados, ofensivos, y les ha tocado. Tenemos entendido que en en este mes han habido de diferentes partidos las elecciones internas y el FMLN no ha estado exento de esto y sí. El domingo antepasado pues fueron las internas de este partido en todo el país. Dina Argueta ha estado representando al departamento de San Miguel. Sí. Y quisiera que nos dijera cómo estuvieron esas internas y si se logró de nuevo, digamos, que la población la confíe y la haya vuelto a elegir para que se lance como candidata a diputada para un nuevo periodo. ¿Cómo está eso? Sí, todos los partidos que van a participar en este caso en el proceso electoral 2024, de acuerdo a la ley de partidos políticos, han tenido que pasar por un proceso de elecciones internas, es decir, para elegir a sus candidatos y candidatas a los diferentes procesos de elecciones, llámese consejos municipales, asamblea legislativa, parlamento centroamericano y presidencia de la república. En medio de todo esto, cumpliendo también con la ley, con lo que establece la misma ley de partidos políticos, el FMLN, en el FMLN realizamos nuestras elecciones internas el pasado 16 de julio. Y yo debo de aquí agradecer y felicitar a toda la militancia del FMLN dentro y también fuera de nuestras fronteras que acudió a los diferentes centros de votación habilitados para ejercer ese derecho militante, es decir, para escoger, para elegir a esos hombres y mujeres que creen que deben de ser los más idóneos para dar la batalla. En ese proceso ya elegimos a nuestros representantes en los diferentes espacios, en los diferentes departamentos. Y en lo personal quiero agradecer a la militancia del departamento de San Miguel por confiar en esta servidora una vez más y por permitirnos ir a dar la batalla, una batalla que no será fácil, como no ha sido fácil este momento dentro de la Asamblea Legislativa, donde no hay nada más un irrespeto a tu función como diputada, sino donde hay un irrespeto y una violación constante a la Constitución, a la institucionalidad, a todo el debido proceso por parte de quienes deben de ser, en este caso, los principales promotores del respeto a la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, estamos listas. Yo debo de agradecer, estamos ahí
fuimos electos y electas, en este caso su servidora fue electa por la militancia y que nos colocó para ir a las próximas elecciones en la casilla número 1 en el departamento de San Miguel. Y bueno, preparándonos con mi compañero de fórmula, que en este caso es un médico, es el doctor Rafael Morales, un compañero, un profesional de la salud, reconocido también no solamente por el tema, en este caso del sector salud, sino por mucha gente en el departamento de San Miguel. Estamos convencidos de que vamos a una batalla a representar los intereses de la población que ha visto vulnerados sus derechos, de la población que no ha sido escuchada, de la población que anhela mejores oportunidades, pero de la población que anhela un país con respeto, con dignidad, en paz. Y bueno, queremos representar a todos los sectores, a los agricultores de nuestro departamento, a las mujeres, a las juventudes. Entonces, en los próximos meses vamos a estar haciendo un ejercicio para construir nuestra plataforma desde la gente, no de nosotros para la gente, no es que yo te ofrezco. Entonces, porque ha habido y ha existido una mala concepción, es decir, ¿qué me ofreces? No es que yo te ofrezco, en qué puedo ayudarte y cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos construir. Creo que ese debe ser el lema, la forma con la que hay que trabajar y acercarse también a los sectores. Así que estamos listas y listos para seguir dando esta batalla. Creo que hemos desarrollado un poco hemos aprendido mucho creo que esta legislatura ha sido particularmente especial y bueno, estamos sabedores de que no será fácil, sin embargo tenemos de nuestro lado la convicción, la determinación, la confianza de hacer lo correcto siempre para la población salvadoreña. Dina, una pregunta así a que me ropa. Qué bueno ha habido en la asamblea en este periodo que has estado de diputada y qué negativo ha habido. Bueno, yo creo de negativo podemos hablar un montón de cosas y no porque no porque uno diga, mire, solo queremos hablar de esto. Sin embargo, yo creo que una de las cosas más negativas que han salido desde la Asamblea Legislativa es el rompimiento de todo el proceso institucional en el país. La democracia inició a romperse desde la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa, los diputados en su mayoría oficialista, son los promotores de la violación y respeto a todas nuestras leyes, a todas nuestras normas. Los responsables de la crisis económica de este país también están en la Asamblea y son los diputados del oficialismo. Y creo que de las cosas más lamentables es que se priorice temas como Bitcoin, endeudamiento y otros temas y se deje de lado los intereses de la gente, el tema de la economía familiar, la crisis económica, de manera general, el apoyo al sector agropecuario, salud, educación, medio ambiente, todos estos temas que son parte de la vida de este país han estado ausentes totalmente en esta asamblea. Eso es negativo, eso es nefasto y es también es hasta un pecado que un diputado ahora del oficialismo se acerque con un agricultor, hable con una familia, cuando sabe que en esta Asamblea Legislativa no ha querido discutir los temas.
Y no porque no hayan existido propuestas, porque nosotros hemos presentado iniciativas, hemos presentado propuestas, más de 50 iniciativas hemos presentado en apoyo a los sectores y que no han querido ser escuchadas. Y aquí viene, creo yo, lo positivo. Lo positivo es que estos sectores, que para aquellos del oficialismo no significan nada, son minoría, no son importantes, en nosotros han encontrado eco y han encontrado una voz. Yo creo que hemos sido como la piedra en el zapato de aquellos que creen que que por tener todo, por tener las decisiones, por tener la mayoría, todo lo iban a hacer como han querido. Creo que hemos sido voz, y estamos haciendo vocería de los temas que a la gente le interesa y que a la gente le perjudican también. Entonces, nuestro deber y nuestro derecho que nos asiste de forma constitucional, hemos acompañado las demandas de la gente, vamos a seguirlas acompañando y creo que esa también debe ser y es parte de nuestra labor. Entonces, eso podría decir. Sin embargo, creo que tenemos todos y todas un desafío como país y es lograr un equilibrio en la toma de las decisiones, porque está bien cuando se necesiten los recursos, cuando sean para la gente. Entonces, pero también debería de estar bien hablar de los temas que a la gente le afectan. Debería ser una prioridad escuchar a la población, debería de ser una prioridad que esos temas del día a día de la gente, que el agua, que la salud, que la energía, esos temas sean parte de la discusión del Parlamento, de la discusión de la Asamblea. Entonces, y todos de diferentes partidos discutiendo y aportando. Sin embargo, eso no existe. Por eso es necesario un equilibrio. Por eso es necesario que las decisiones no estén cargadas de un solo lado. Entonces, ese desafío lo tenemos todos y todas y hay que seguirlo profundizando y obviamente construyendo juntos. Marvin. Correcto. Sí, yo realmente lamento la actitud, esa actitud de pasapapeles, que hemos llegado al cinismo, al descaro, que algunos han aprobado leyes, de la bancada oficial y ni siquiera la habían leído, pues, ¿verdad? Y lo peor es que hoy con esta reducción, ¿verdad? Para jugar con los dados cargados, ¿verdad? Reducción de municipios y reducción de diputados, ellos le llaman para quitarle grasa o reducir el Estado. Pero sabemos que esas son falacias porque casi todos los empleados del Estado, entiéndase, están dentro del Poder Ejecutivo porque tienen los ministerios y todo. Entonces, y allí han despedido a 25,000, 30,000, pero han metido 40,000 de activistas de ellos. Entonces, no es cierto eso de la reducción del Estado desde nuestra óptica. Obedece a un cálculo legislativo, a tratar de compensar esa pérdida de credibilidad que ellos están teniendo, ¿verdad? Pero algunos de estos muchachos que contentos lo aprobaron pensando que iban, como decimos en buen salvadoreño, iban a joder a los otros partidos, perdonen mi lenguaje, se fregaron porque el mayor mérito que varios de ellos han tenido es ser diputados, son profesionales mediocres y algunos de ellos prácticamente no ejercen, pues, ¿verdad? Y sabemos de que ahora ni siquiera los han nominado y a otros para sacudírselos los han dicho, miren, vaya de candidato a diputado, de candidato a alcalde, perdón, en alcaldías que ellos saben de que no van a ganar, pues, ¿verdad? No sé cómo esta gente, pues, ¿verdad? Yo de verdad, nunca había visto un parlamentarismo y digo, apartándolos a ustedes y a otros, muy pocos de la oposición, nunca había visto un parlamentarismo tan sumiso que no entendiera que se debe al pueblo y que no son empleados del presidente, pues, ¿verdad? Y que no están, y que su lealtad es con el pueblo, no es ni siquiera con el presidente, pues, ¿verdad? ¿Por qué caímos, no sé, tan bajo? Tanto daño nos ha hecho esa propaganda y quisiéramos también que usted
quisiera un llamado, pues, ¿verdad? A toda la gente, porque ya estamos casi en el cierre, a la reflexión, pues, ¿verdad? Y a Sí. rectificar, ¿verdad? Porque Sí, por eso es importante vencer ese cerco mediático, es decir, es bien complejo que la población, que a veces difícilmente puede tener acceso a una información más cualificada, por los mismos canales, es decir, porque ahora todo se masifica a través de los canales oficiales. Entonces, y hay una campaña permanente, que aquí no es que hay que esperar hasta los procesos electorales para cuando estemos en campaña, no, aquí ya hay una campaña permanente por parte del oficialismo que utilizan espacios como la Asamblea Legislativa, como el Ejecutivo, para hacer campaña proselitista. Entonces, yo creo que aquí el desafío y quizás nuestro llamado a la reflexión es eso, a informarnos de manera objetiva, a dejar los pasionismos y a ver la realidad que vive en nuestro país. Yo creo que es importante conocer a nuestro vecino, qué pasa en la comunidad, que ahora el tema de los caminos vecinales, los proyectos comunitarios que no existen. Desde ahí comencemos a ver esa realidad y hagamos nuestros propios análisis. No aquellos que nos quieren vender, aquellos que nos quieren instaurar o meter como un chip en la cabeza, no. Al sistema, al gobierno, a las autoridades no le conviene que la gente piense, que analice. Por eso, una de las tácticas de las autoridades actuales es instaurar el miedo como un mecanismo de dominación. Entonces, hay que vencer el miedo, hay que vencer el cerco mediático, hay que vencer el miedo. Ya lo hemos vencido en otros momentos, hemos vencido las campañas de terror. Entonces, y este país tiene experiencias muy grandes en eso. Entonces, yo creo que sobre esa base de vencer el miedo, romper el cerco mediático, denunciar aquellas cosas que no están bien, claro, decir aquellas que puedan estar bien para la gente, pero sobre todo denunciar aquellas donde los derechos de la gente principalmente se vean afectados, debe de ser la tarea a seguir. correcto, diputada Dina, ha sido un honor tenerla. Cristóbal, no sé, quería agregar algo. No, la información que nos ha dado la diputada ha sido muy valiosa. Esperemos que los que nos han escuchado, pues irradien esa misma información con sus contactos, con sus amistades que están fuera y que están dentro de El Salvador, porque es importante, porque ella hablaba sobre esta guerra mediática por parte del gobierno, del ejecutivo, del legislativo, del judicial, bueno, a eso le añadimos el grado de, no sé cómo llamarle, el temor que hay ahora en la población y digamos las señales que manda el Estado a través de algunos personeros, de algunos ministros en este momento actual, lo que ha hecho el Ministerio de Salud con los estudiantes ya para salir de médicos, en donde prácticamente el mensaje es: ustedes no tienen que criticar nada, no tienen que solidarizarse con sus compañeros. El que diga algo, mire, ya les pasó a las primeras dos profesionales cuando el 20 de mayo escribieron algo por lo que había pasado en el estadio Cuscatlán, pero ahora se añadieron, debido a que ya pasaron 2 meses, y no hay ninguna resolución, no hay ningún proceso sobre estas profesionales médicas. Hubo un grupo que hizo hace 8 días una conferencia de prensa en apoyo diciendo: miren, ¿qué pasa? ¿Por qué no la restituyen? Queremos saber. Pues no, castigados también, suspendidos. O sea, y ese es un mensaje. Y decir, el que me critique, el que me diga algo, el que no esté en mi línea, ya sabe lo que le pasa. Ese es un temor.
Eso es una mordaza, no solamente para estos gremios, es una mordaza para la población. O sea, la libertad de expresión está siendo vulnerada más que amenazada. Muchas gracias, compañera Dina. Ha sido de gran ayuda esta información que nos ha brindado. Esperamos tenerla, como decía Marvin, dentro de poco para que nos dé otro análisis sobre los diferentes temas que en el país se están llevando a cabo. Y bueno, claro que dentro sí. de poco, pues por ahí nos encontramos. Con gusto, por aquí nos vemos y bueno, siempre encantada de poder compartir con ustedes y con la audiencia del Frente Intercontinental. Y bueno, aquí vamos a estar siempre a la orden. Saludos a todos y a todas. Gracias, compañera. Cristóbal Monzón desde Estocolmo ha estado con ustedes en este conversatorio con la diputada Dina Argueta, digna representante del pueblo salvadoreño en la Asamblea. Gracias. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. El Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Muy bien. Bueno.